Bueno, bueno, bendiciones nuevamente. Vamos a, Hola, buenas noches. buenas noches. Muchísimas gracias, don Jorge. Es que se me corrió un poquito la hora porque se me confundió con los Estados Unidos, pero acá mami y yo estamos de nuevo. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Yo le guarde. Qué linda, Qué mi bueno, amor, qué Dios lo bueno. bendiga. Bendiciones. Ok, Amén, gracias. el tema de esta tarde noche, la verdad nos hará libres. Y probablemente sabemos de dónde viene esto, quién dijo esto, dónde está esto. Y creo que el tema es importante porque estaba, mientras hacía el estudio, reconociendo de dónde viene la verdad y que si no hay un Dios en el mundo, un Dios en nosotros, un Dios en nuestro país, si no hay un Dios, el Dios verdadero, no habrá verdad. Cada quien tendrá su propia verdad. No habrá una verdad absoluta. Si no hay Dios, si la gente que no cree en Dios tendrá su propia verdad y no la verdad de Dios. Pero vamos pri- primero a ver la escritura de donde viene esta palabra. Vamos a leer para iniciar con Juan 8, 31, 32. Ok, leo de la Nueva Traducción Viviente. Ujú. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán entonces la verdad, y la verdad los hará libres. Amén, amén. Ya en este versículo podemos sacar un estudio acá. Vemos a quién le está hablando el Señor. Dice a los que habían creído en Él. A nosotros. No le está hablando al mundo aquí. Le está hablando a los que creyeron en Él. ¿Y por qué a los que creyeron en Él? Porque el que no cree en Él no tiene el Espíritu Santo. El que no cree en Él no va a recibir la palabra de Dios, no va a recibir la verdad de Dios. Y Él está diciendo a aquellos que creyeron en Él que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí vemos ya dos puntos, la palabra verdad y la palabra libres o libertad. Y a los que escucharon hoy la música de alabanza, de oración, probablemente ya ahí vieron el estudio. El estudio estaba ahí, libres hoy, recibimos libertad en el Señor. Y esta palabra que el Señor está diciendo acá, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, había sido profetizada ya por Isaías. El profeta Isaías había hablado de Jesús, en la venida de Jesús, que él vendría a traer libertad. Y vamos a leer esta escritura. Vamos a leerla en Lucas. Yo sé que está en Isaías también, en Isaías 61, pero vamos a leerla en Lucas 14 al 21, lo que el Señor está hablando aquí acerca de esta escritura, de conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a leer esto y ya entonces, Amén. Tengo Nueva Traducción Viviente nuevamente. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está en mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó a su ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. amén, amén. Si alguien les dice o nos dice a nosotros que Jesús nunca dijo que él era Dios, probablemente no han escudriñado las escrituras.
Esta escritura aquí Jesús está diciendo la profecía de Isaías, donde dice que vendrá el Cristo, vendrá el Mesías. Y él mismo está diciendo, hoy esta escritura se cumple en mí, delante de ustedes. Y yo no sé, los que vieron un pasaje de Chosen, no, yo sé que Chosen está pegado a la palabra, pero a veces no relata otras cosas. Pero ahí, viendo ese pasaje, los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que esa escritura se estaba cumpliendo en él, que esa profecía de Isaías hablaba de él. Y hoy dice, esta escritura se cumple en mí, que me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Y esto es lo que está leyendo el Señor de la profecía de Isaías y diciendo a los judíos, diciendo al pueblo ahí, hoy se cumple esa escritura. Desde luego que los judíos entendieron lo que estaba diciendo. Y los judíos trataron de apedrearlo, de matarlo ahí mismo, porque supuestamente Jesucristo estaba blasfemando, haciéndose pasar por Dios, porque ellos entendieron que Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, al decir que esa profecía se cumplía en Él. Y ellos trataron de matarlo. Y repito, cuando alguien les pida a ustedes, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijo que era Dios? Este es un pasaje que podemos usar. Hay otros pasajes, desde luego, pero este es un pasaje que podemos hablar al respecto. Entonces Jesucristo, al leer esta escritura, está diciendo a lo que Él venía a hacer. Dice que me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esa libertad que el Señor viene a darnos, esa libertad que está hablando Jesucristo, se cumple en Él, se cumple en Él, en Cristo mismo, porque la palabra nos dice eso. Y al hablar nosotros aquí de la verdad, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué es la verdad? Y aquí podemos filosofar un poco y, y se dan muchas respuestas y muchas descripciones, definiciones de lo que es la verdad y podemos irnos por la tangente y apartarnos de lo que realmente estamos. Pero ¿qué es la verdad? Y hay una pregunta muy importante donde Pilato mismo le pregunta a Jesús. La respuesta, la pregunta para mí más importante que aparece en la Biblia. Y vamos a leer ese pasaje que está en Juan 18, 37, 38. Creo que es importante lo que Pilato le pregunta aquí a Jesucristo. Ok, dice de la nueva traducción viviente. Pilato le dijo, entonces eres un rey, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Amén, amén. Veamos lo que Jesucristo está diciendo aquí. Dice que Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para mostrar al mundo lo que es la verdad. Porque este es un mundo que prácticamente desde la creación comenzó a desarrollarse en la mentira. Y sabemos de dónde viene la mentira. Desde el principio, Satanás quiso tergiversar la palabra de Dios con Eva y decirle lo que Dios te ha dicho no es verdad, lo que yo te digo es la verdad, que si tú haces esto y esto y esto, vas a ser como Dios, que si coges el fruto que Dios te dijo que no podías probar, vas a ser como él, como Dios y vas a tener el poder y el conocimiento que no tienes ahora y serás como Dios. Desde el principio, Satanás viene a meternos la mentira. Y el mundo ha crecido, se ha desarrollado bajo una mentira. Pero él dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Y esto es muy importante. Todo aquel que oye mi voz, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que le reconoce. Y en Juan 10, él dice también, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Y aquí lo dice también, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El que no está en la verdad, el que no quiere estar en la verdad, no va a entender la palabra de Dios, no va a querer recibirla, no va a recibir a Cristo Jesús porque no le conviene, no le interesa. Va a seguir creyendo la mentira del diablo, va a querer seguir en la mentira de este mundo, porque eso es lo que le gusta, eso es lo que le interesa, eso es lo que le sirve. Pero él dice aquí que oye mi voz es de la verdad. Y repito, la pregunta para mí más importante de la Biblia, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¡Wow! ¿Qué es la verdad? Desgraciadamente, Pilato no se esperó a escucharla, o Jesús no sé si se le iba a decir o no, pero Pilato se dio la vuelta y no hubo respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Nosotros como seguidores de Cristo, como creedores de la verdad, como ese pueblo que realmente ama la verdad, sabemos que la respuesta está dada, no aquí, pero Jesucristo dice esa respuesta. Él mismo dice en Juan 14, 1:7, vamos a leer esta escritura también, creo que Susi la tiene, Sí, a ver lo que dice Jesús sobre esto. no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre lugar, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vas? Vamos a conocer el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Amén, gracias Susi, gracias. Amén. Entonces Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 5, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde va, no sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo está diciendo, Él es la verdad. Y recordemos en Juan 1 cuando dice que el principio era la verdad o el verbo y la verdad estaba con Dios y la verdad era Dios o el verbo. En unas versiones dicen el verbo, otras dicen la verdad. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. La verdad estaba con Dios. Hablando de él mismo, hablando de Jesucristo mismo. Juan está hablando aquí de Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo mismo es la verdad. Aparte de Dios, aparte de Jesucristo, no hay otra verdad. Y el diablo nos ha querido meter eh, otras supuestamente verdades, ha tratado de engañar al ser humano diciendo no hay una verdad absoluta, toda verdad es relativa. Y mucha gente cree esto, mucha gente piensa que la verdad es relativa, no hay ninguna verdad absoluta, pero Dios nos está diciendo que Él es la verdad. Sí hay una verdad absoluta, Cristo es la verdad, no hay otro camino, no hay otra verdad que no sea Jesucristo. Él mismo es la verdad. Y podemos ver que aquí Jesucristo y su palabra son uno solo. Él es el verbo, Él es esa verdad, esto es Jesucristo. Todo está en Él. Y repito, desde un principio, Satanás quiso meter otra verdad a través de la mentira.
Desde el principio, Satanás viene engañando al mundo, diciéndole al mundo, hay algo diferente, hay más de lo que Dios dice, hay otro camino, el camino nuestro, el que podemos seguir nosotros, donde podemos superarnos, donde podemos tener lo que queremos y gozarnos y regocijarnos y tener algo mejor. El diablo siempre viene a meter al ser humano esa mentira de que hay otro camino, un camino más agradable, un camino donde podemos disfrutar más, gozarnos más, supuestamente. Y desde luego Dios viene a decir, sí, hay otro camino, pero solo un camino lleva al Padre. Solo uno, ese camino es Jesucristo. Es el camino angosto, el camino ancho lleva a la perdición, dice el Señor. Pero el camino verdadero, el camino de Dios, solo está en Jesucristo, porque en Él está la verdad. Solo en Él está la verdad. Y veamos lo que dice Juan nuevamente acerca de la verdad, acerca de lo que es la palabra. En Juan 17, vemos lo que dice aquí. ¿Qué es esa palabra? ¿Cómo Dios trata esa palabra en Jesucristo? Leamos entonces Juan 17, 14 al 19. Dice así, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad, que sean santificados en la verdad. En la verdad, nosotros vamos a ser santificados. Quiere decir, aparte, vamos a ser apartados del mundo. Santo significa eso, apartados del mundo. La palabra de Dios nos aparta, nos saca de la mentira, nos saca de las tinieblas. Al traer el Señor la verdad a nosotros, y si nosotros recibimos esa verdad y queremos esa verdad nos hará libres. Esa verdad nos va a apartar de las tinieblas de este mundo, de las mentiras de Satanás. Esa palabra nos va a separar a nosotros para Dios. Eso es lo que significa ser santificados en la palabra. Que esa palabra nos va a llevar aparte completamente. Aparte de donde estábamos. Y yo hacía un recuento, al hacer este estudio, hacía un recuento yo de mi vida. Yo estaba de ese lado, yo estaba en las tinieblas, yo estaba en incredulidad, en ateísmo, en agnosticismo. Yo estaba de ese lado. Y yo recuerdo que yo no quería salir de ahí. Yo no quería reconocer algo diferente a lo que yo creía, porque yo no me quería comprometer con nadie y, y obedecer a un Dios que probablemente me iba a llevar por un camino diferente. Yo quería seguir mi camino y yo al hacer esto yo reconocía ese caminar hasta que Dios me sacó verdaderamente. Y yo pude reconocer las ataduras, las cadenas del enemigo donde estaba yo metido, de dónde estaba yo, que no quería realmente reconocer que había una verdad diferente a la que yo quería, a la que me convenía a mí, porque no me quería comprometer con nada más, hasta que el Señor me sacó de ahí, me sacó de las tinieblas a su luz, de la mentira a la verdad, a través de su palabra. Y he dado algunas veces el testimonio donde me dieron un Nuevo Testamento y simplemente me dijeron, lea el libro de Romanos. Y pasé yo una noche entera leyendo el libro de Romanos y esa palabra hizo el cambio en mí, hizo la diferencia en mi vida. Me sacó completamente del no creer a creer. De donde no había fe, el Señor puso fe a través de su palabra. La palabra de Dios, su verdad, me sacó de esa vida vieja, del hombre viejo, de las tinieblas, del pasado, de la carne, de lo que fuera, a una vida nueva, a una nueva criatura, a través de la palabra. Por eso dice aquí esta escritura, tu palabra es verdad y somos santificados
en la verdad. Somos apartados, sacados del mundo, sacados de ese engaño donde nos tenía el diablo, de esas cadenas donde nos tenía el pecado. Dios hizo ese cambio en mí y lo hace en cualquier persona que reconozca verdaderamente que Jesucristo es el Señor, que crea en Él, porque el que cree en Él son los que esa palabra va a hacer efecto. Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Mientras estemos en este mundo, parte de este mundo, vamos a estar bajo el engaño, las mentiras de Satanás, del enemigo. Aún siendo religiosos nosotros, vamos a estar siendo engañados, porque la palabra de Dios es la única que es verdad. Y si no caminamos en la palabra, no importa dónde estemos, aunque estemos en una religión, una denominación, donde sea, si no estamos guiados por la palabra de Dios, estamos en el engaño, no estamos en la verdad. Nuestra mente seguirá entenebrecidas, seguiremos en tinieblas hasta que Jesucristo haga el cambio en nosotros. Hasta que Jesucristo, que es la verdad, nos saque de las tinieblas, nos saque del pecado, nos saque de la ignorancia. Y el enemigo quiere que sigamos nosotros en la ignorancia, que sigamos en las tinieblas, que sigamos en el mundo, que sigamos siendo guiados por nuestra carne, no por el Espíritu. Por esto el Señor dice, conocerán la verdad, pero nos dice, aquellos que han creído en Él, conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres, libres de todo eso que he hablado, de las tinieblas, del engaño, del pecado, del mundo, de la carne, de todo esto, el Señor nos va a sacar ahí. Sí, Jay, yo sé que Jay tiene que irse y tal vez nos quiera decir algo antes de irse. Sí, nada más quiero hacer una acotación y creo que es importante que entendamos que muchas personas no se han dado cuenta en la época en la que estamos, en la que nos está tocando vivir. Y estamos en una de las guerras más grandes jamás libradas, que es un estilo de guerra diferente. No es como las guerras mundiales en donde ejércitos peleaban con ejércitos. No, estamos en una guerra mundial espiritual por la verdad. Literalmente la guerra en la que estamos es la guerra en donde hay tantas verdades. Un día esto estaba viendo, por ejemplo, y voy a hacer una pequeña analogía rápida de un partido de fútbol que estaba viendo yo un día de estos, en donde, por cierto, perdió esa prisa. Este, literalmente, la cancha era injugable. Y yo entiendo por qué perdió esa prisa, no están acostumbrados a jugar en canchas así. Pero la cancha estaba tan embarrialada que la bola no corría, que los jugadores se caían, que cuando uno trataba de frenar el balón se le iba por debajo de los pies, etcétera. Era un desastre, lo que nosotros llamamos una completa mejenga aquí en Costa Rica. ¿Y qué sucede? Cuando no importa cuánto usted se prepare, no importa cuánto usted tenga trayectoria, no importa nada, cuando usted ya está en una cancha embarrialada, usted no puede ser efectivo, usted va a estar en un marco de confusión, porque muchas veces eso ocurre. Y eso es lo que está pasando en este momento en el mundo. Hay un marco enorme, perdón, de confusión. Y es exactamente una de las primeras advertencias de Jesús con respecto a los últimos tiempos, en el tiempo en el que Él va a venir, que no los engañen. Entonces, al entender que a usted y a mí nos está tocando vivir en una cancha embarrialada, en donde a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, podemos entender el valor que está teniendo ahora la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Como dice Jorge, no cualquier verdad. Y esto es indispensable que tengamos claro. Hoy por hoy, así como salen mentiras, así salen verdades falsas.
Y cuando hay muchas verdades falsas, solo aquel que conoce la verdad va a poder identificar la verdadera verdad. Y ya para dejarlos, les doy un ejemplo. Mi hermano cuando trabajaba en el banco en Estados Unidos, a él le enseñaron a identificar los billetes falsos, ¿verdad? Y una de las formas en las que él trabajaba era, no le enseñaban los billetes falsos. O sea, él no trabajaba viendo y estudiando los falsos, sino los verdaderos. Cuando él sabía cómo se ve un verdadero, automáticamente él puede reconocer los falsos. Y es exactamente lo que pasa en nosotros si estamos en la verdad, si estamos en Cristo. Si la verdad está en nosotros y nosotros en la verdad, vamos a poder identificar cualquier cosa que se quiera hacer pasar por verdad y a su vez lo vamos a poder desenmascarar. Amén. Amén, amén. Muy importante eso que dijo Jerry, el saber reconocer la verdad, porque es la única manera que nos podemos librarnos del engaño, de la mentira. Y vamos a hablar ahora más adelantito sobre esto, donde la palabra nos habla de esto. Pero ¿de qué nos vino a liberar el Señor cuando dice que la verdad nos hará libres? ¿De qué nos vino a liberar? Ya hemos hablado de varios puntos: tinieblas, la ignorancia, la religiosidad, el mundo, muchas cosas de las cuales el Señor nos vino a dar libertad, a que tuviéramos en nosotros la verdad para reconocer el engaño. Vamos a leer Juan 12, 46, 48, que nos habla, donde el Señor nos dice uno de los puntos de los cuales Él vino a liberarnos de este mundo. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Amén. Gracias, George. Entonces dice aquí el Señor, dice la palabra: yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la oscuridad, en las tinieblas. Él nos vino a sacar de esas tinieblas de una vida vieja, pasada, de pecado, de engaño, de mentira. Esa es una de las cosas que el Señor vino a liberarnos de todo esto, a sacarnos de las tinieblas. Pero veamos lo importante que también dice aquí la palabra, que la misma palabra, esa palabra que Él nos da, esa palabra que está escrita, va a ser la que nos va a juzgar en el día final, dice. Él no vino a juzgar, Él no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. Eso es lo que dice aquí la palabra. Pero el que lo desecha, el que no recibe su palabra, dice, la palabra misma que ha hablado, lo juzgará en el día final. Vamos a ser juzgados por esta palabra. No vamos a ser juzgados por lo que nos diga cualquier persona, un pastor, un sacerdote, el mejor amigo. No, vamos a ser juzgados por esta palabra. La palabra que tenemos delante de nosotros es la que nos va a juzgar a nosotros. Por eso Jesús viene a sacarnos de las tinieblas, viene a sacarnos de la ignorancia, del pecado, de este mundo, viene a sacarnos de la mentira, para que sepamos cuál es la verdad, porque esta verdad nos va a juzgar el día final. ¿De qué nos vino a librar el Señor también? Romanos 8 nos dice también. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 3. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Gracias, Led. Entonces dice aquí la palabra que Cristo, su palabra, viene a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. De eso nos viene a librar Él, porque estábamos en muerte antes de que viniera Cristo, y aún
Si Cristo está aquí y no lo confesamos, no lo creemos, no creemos su palabra, seguiremos en la muerte. ¿Y quién es el que tiene la muerte? El enemigo, Satanás, el diablo. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene la muerte. Pero el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. El enemigo viene a robar, a matar y destruir, pero Él viene a darnos esa vida, la verdadera vida, a sacarnos de la muerte a la vida, a sacarnos de las tinieblas a la luz. Entonces Él nos dice que Él viene a librarnos del pecado y de la muerte. Y que la palabra de Él viene también a condenar ese pecado, a librarnos del pecado. Ese pecado que está en la carne, de eso nos viene a librar el Señor. Y dice la palabra, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo que era imposible liberarnos a través de la ley, viene a ser posible en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad. De eso nos viene a librar el Señor, del pecado, de la muerte, porque la ley no podía hacerlo, pero en Él se puede hacer. De la ignorancia, dice la palabra, nos viene a librar el Señor. Y eso es algo muy importante. Todo el que ignora lo que Dios viene a hacer, todo el que ignora a lo que Cristo viene al mundo, a lo que Él vino al mundo, el que sigue en ignorancia, el que sigue en esa oscuridad, a eso vino el Señor, a librarnos de todo esto. Y la Biblia nos habla de la falta de conocimiento. Muchos serán engañados, dice el Señor. Y de eso hablaba, nos decía Jerry ahora. Muchos van a ser engañados por falta de conocimiento, por no conocer la verdad. Y vamos a leer esto en Mateo 24, del 1 al 5. Amén. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén, amén. Me llama mucho la atención la pregunta que le hacen al Señor y la respuesta que Él da. La pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor no responde directamente a esas preguntas. Lo que Él responde es, miren que nadie los engañe, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y esto ha pasado y esto sigue pasando. Muchos han venido y siguen viniendo. Mucha gente con falsa doctrina, tergiversando la palabra como Satanás lo hizo con Eva, tomando la palabra y dándole un significado que no es el verdadero. Por eso el Señor nos dice aquí, miren que nadie nos engañe. Muchos van a venir en el nombre de Él, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Yo creo que la advertencia no puede estar más clara para todos nosotros. Que nadie nos engañe. Cuando alguien nos está hablando del Evangelio y nos traiga la palabra, que nosotros sepamos, que nosotros seamos conscientes verdaderamente de saber la verdad. Porque así cuando alguien viene con otra palabra o con una palabra parecida, con la misma doctrina, quizás, o muy parecida a la Biblia, podamos nosotros identificarla, podamos nosotros discernir verdaderamente que lo que nos están hablando es verdad. Satanás mismo usó la palabra contra el Señor cuando lo tentó allá en el monte. Satanás mismo, dice la palabra, viene como ángel de luz
Él viene como ángel de luz y engañará a muchos. Muchos van a ser engañados. Por eso el Señor nos está aquí advirtiendo que nadie nos engañe, que tengamos en nuestro corazón, que sepamos la palabra. Por eso el libro de Colosenses 3 nos habla que haya abundante palabra en nuestro corazón, para que eso salga de nosotros, para que a través de ese conocimiento, a través de lo que tengamos en el corazón, podamos discernir lo que es verdad y lo que es la mentira. Vamos a leer ahora Mateo 24 también, pero ahora 23 al 24. A ver quién tenía esta escritura. Yo creo que Virginia se la había dado a María, Rosaura. a Rosaura es. No sé si Rosaura nos está escuchando, si está lista. Aló, Rosy. Rosaura tiene hebreo. No, yo tengo Hebreos y Mateo. Sí, pero en Mateo es la que está Y pidiendo. yo tengo No, perdón, no, me estoy adelantando. Sí, no, vamos a leer Mateo, perdón, Hebreos digo. Hebreos, luego Mateo. Hebreos, Sí, bueno. perdón, vamos a leer Hebreos 2, 14, 15. Ajá, dice la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén, amén. Amén. A la esclavitud, dice aquí esta versión. Entonces dice que a través de él no, vino a destruir al que tenía el dominio de la muerte. Dice, vino a destruir al diablo. Este es el diablo, al que tenía ese dominio, que nos tenía esclavizados en la condenación eterna. Nos vino a librar del temor de la muerte, dice aquí. Versículo 15, nos vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban con toda la vida condenados a esclavitud. El temor nos esclaviza. Ese temor que nos llena, ese temor que viene del enemigo, del diablo mismo. Él es el que pone el temor en nosotros. Y el temor viene cuando no creemos verdaderamente la palabra de Dios. Cuando no aceptamos y no creemos lo que Dios dice, viene el temor, viene la duda. Y el Señor dice aquí que Él viene a librarnos de todo eso. Porque todo eso pertenece al diablo. Y de eso vino a destruirlo el Señor. Esa condenación que el diablo tenía sobre nosotros viene a ser destruida a través de Él, a través de su palabra, a través de lo que sabemos ahora. Ya no estamos, perdón, en la ignorancia, no estamos en las tinieblas, ya conocemos la palabra de Dios, conocemos al Señor mismo. Y eso nos va a librar de todo el temor, nos va a librar de esa esclavitud donde estábamos nosotros. Toda cadena se rompe en el Señor. Al conocer nosotros la verdad, vamos a recibir la libertad. Nos hará libres, libres de todo esto, libres del temor, libres del temor de la muerte, de la esclavitud. De todo eso nos viene a librar el Señor. Y vamos a leer ahora sí Mateo 24, 23, 24. Rosa, por favor. Ok, dice la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Bueno, amén a la palabra, no a lo que acaba de decir, que engañarán a los escogidos. Pero veamos lo que dice la Escritura, que cuando alguien diga, aquí está el Cristo, que está allá o está aquí, que no lo creamos, que reconozcamos verdaderamente a quién estamos escuchando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y lo leíamos anteriormente en Mateo 24, del 1 al 5 también, se levantarán y dice, harán grandes proezas, grandes maravillas, grandes señales, y ese es el peligro
para el cristiano, donde vemos señales, donde vemos maravillas, porque eso puede engañar a mucha gente. Pero el que está verdaderamente parado en la palabra de Dios, el que está con la verdad del Señor, no va a ser engañado de esa manera. Nosotros podemos reconocer el error, el engaño de lo que es la verdad. Todo lo que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros, lo vamos a rechazar. Así como el Señor rechazó y hizo a un lado la tentación del diablo cuando el diablo le habló con la palabra. Recordemos que el diablo le dijo que si te lanzas de aquí, la palabra dice que vendrán ángeles a socorrerte. Y el Señor hizo frente a la palabra diciéndole, sí, la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que saber la palabra para poder hacer frente a cualquier engaño, a cualquier tentación, a cualquier mentira, a todo lo que venga del diablo. Pero si estamos nosotros en la ignorancia, si no conocemos la palabra de Dios, cualquiera nos podrá engañar. Y lo dice la escritura en Oseas 4:6. Vamos a leer esta escritura, no recuerdo quién la tenía. Yo la tengo, ¿me escuchan, hermanos? Sí, la escuchamos, hermana. Por favor, Ok. ¿nos puede leer la escritura? Sí, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, hermana, gracias. Veamos lo que dice aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otras versiones habrán, le faltó sabiduría. Y porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré también del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Pero vea lo que dice la palabra, mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, si no tenemos la palabra en nosotros, podemos ser destruidos, podemos ser engañados. El pueblo de Dios dice, le faltó conocimiento y por eso fue engañado, por eso fue destruido. La advertencia es clara en la Escritura, el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de no ser engañados, de recibir la palabra de verdad que está en Jesucristo. No hay otra palabra. Y sabemos que habrán cultos o religiones que, que traerán una palabra diferente, que traerán libros diferentes, que traerán quizá la palabra de Dios, pero interpretada a la manera de ellos. Y si no sabemos discernirla, si no sabemos interpretarla, si no la reconocemos a la luz de la verdad, podemos ser engañados. Hermanos, que no nos suceda esto a nosotros, que el pueblo que somos nosotros sea engañado, que sea destruido, porque nos faltó conocimiento. Que el conocimiento de Dios lo tengamos en el corazón, lo tengamos en nosotros y vivir con esa verdad, con la verdad del Señor. Satanás es el padre de la mentira. Ya hemos dicho desde el principio, engañó a Eva y el enemigo ha venido engañando uno tras otro a través de los siglos, engañando al mundo con la mentira, con el engaño. Y lo dice la palabra aquí en Juan 8:44, que creo que la hermana eh, María también la tiene. Hermana María, Bueno, sí, nos puede leer Juan 8:44, por favor. Cre- hermanos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Nos puede leer esa escritura? Juan 8:44. Sí, permítame, ahí voy. Sí, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su
de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Y, Gracias, Ana. y sigue el 45, ¿no? No, Ese. 44 nada más, Ah, hermana. Está ok. bien. Gracias, gracias. Veamos lo que está diciendo aquí el Señor y a quién se lo estaba diciendo. A los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, todos los que eran religiosos, los que supuestamente eran líderes religiosos en Israel ese tiempo. A eso les está diciendo el Señor, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre, o sea, de su padre el diablo, que él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Esto está diciendo el Señor Jesucristo a los sacerdotes de ese tiempo, a los religiosos de ese tiempo, que quieren satisfacer los deseos propios de ellos, los deseos del diablo, de su padre. Y en él no hay verdad. En Satanás no hay verdad. El enemigo quiere venir a destruir, a matar, a robar. Esa es la obra del diablo. Y yo siempre digo, el diablo viene a hacer una obra y la hace muy bien. Nosotros somos los que fallamos en hacer la obra que tenemos que hacer nosotros, que es buscar la verdad, que es buscar al Señor en oración, que es estudiar su palabra, tener tiempo para Él. Nosotros como cristianos fallamos en eso y, y somos muy rápidos nosotros para culpar al diablo de lo que hace. No, yo digo siempre, ¿para qué culpar al diablo? Él está haciendo su obra. Él hace su trabajo y lo hace muy bien. A eso vino Él, a engañar, a robar, a matar, a engañar al pueblo de Dios. A eso viene Él. Hagamos nosotros lo que nos corresponde. Busquemos del Señor. Llenémonos de la palabra de Dios. Que en nosotros haya abundante palabra, que haya la verdad de Dios. Perdón, para poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Jesucristo vino a romper tradiciones, enseñanzas de un mundo religioso, que enseñaba a la gente una serie de leyes y reglamentos que tienen buena apariencia delante de este mundo, pero no satisfacen a un Dios que requiere santidad de nuestra parte, y eso se logra solo a través de Jesucristo. El enemigo viene a poner todo eso al mundo, disensiones, pleitos, todo lo que es pecado. Jesucristo vino a romper todo eso, vino a darnos libertad de todo eso. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de todo esto. Esa es la verdad que Jesucristo vino a traer para sacarnos del mundo, para sacarnos de las tinieblas, del pecado. Aún dice la palabra que Jesucristo vino también a cargar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que por sus llagas hemos sido sanados. Él nos vino a liberar también del dolor, de la enfermedad, de todo esto nos vino a librar el Señor. Por último, vamos a leer Juan 8:12 y con esto terminamos. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, la escuchamos, hermana. Aquí dice, No, sí, otra amén. vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, amén, Amén. amén. Veamos lo que dice esta escritura. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue, el que lo sigue, nosotros somos seguidores de Cristo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. A eso somos llamados, hermanos, a ser portadores de esa luz. A que esa luz la llevemos donde quiera que estemos en la casa, aún en la misma iglesia, estemos en la calle, en el trabajo, en el restaurante, donde quiera que estemos, que seamos esa luz. El que me sigue, dice la palabra aquí,
nunca andará en tinieblas. Porque Jesucristo está en nosotros y Él es la luz. Él es la luz. Y si Él es la luz y está en nosotros, no puede haber tinieblas en nosotros. Y esa luz de Cristo que brilla donde quiera que estemos, hermanos. Donde quiera que estemos, que brille la luz de Cristo. Esa verdad del Señor que esté siempre en nosotros para estar en la luz. No más tinieblas, no más pecado, no más mentira, no más engaño en nosotros. A través de Jesucristo el enemigo fue vencido, pero tenemos que estar en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, dice la palabra. Si estamos en Él, estamos protegidos, estamos guardados. Ya la obra el Señor la hizo completa en nosotros. Y Él nos cuida, Él nos guarda. Su verdad está en nosotros y ya no hay tiniebla más en nosotros. Y el enemigo está vencido en nosotros, porque Él lo venció. Pero creamos la palabra. Tenemos que creer la palabra, creer lo que Él dice, porque lo que Él dice es la verdad y la verdad nos hará libres. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Ese es el mensajito que tenía para hoy. Eso es lo que quería compartir con ustedes para ahora. Y